Bien, buenas noches. Hoy es nuestra última clase del semestre. Vamos a dar la última parte de la unidad 4, que también es la última unidad de nuestro programa. Voy a ser rápido con la teoría. Después quiero hablar con ustedes del segundo parcial y los finales. El primer y el segundo final. Voy a compartirles mi pantalla. Bien, se ve ahí, ¿verdad? Sí, Estamos en la unidad 4. Vamos a retirar nuestro objetivo, que es interpretar las técnicas y métodos aplicados para la comunicación de datos, así como sus componentes. Hoy vamos a ver qué es Internet, historia de la red, los elementos del explorador de Internet, búsqueda de información, formas de guardar información, suscripciones y registro en páginas web, normas de uso del correo electrónico, listas de distribución, grupos de noticias, chat y seguridad en la red. Internet nace hace como unos 30 años atrás como un proyecto del ejército de los Estados Unidos llamado ARPANET, que conectaba ordenadores de unidades militares. Con el tiempo se fueron añadiendo otras empresas, creciendo la red por todo el territorio estadounidense, y hace unos 10 años, tal vez más, se conectaron los ordenadores de instituciones públicas, universidades, ordenadores personales. A partir de aquí, la red se extendió por otros países del mundo, estableciendo un canal de comunicaciones entre Europa, Estados Unidos y el resto del mundo. Prácticamente hoy en todo el mundo tenemos internet. Ya muy poco o nada existe gente que no esté conectada. Bueno, en realidad sí sigue habiendo mucha gente que no está conectada, pero en términos de países, la gran mayoría de los países ya tiene de una u otra forma cierto acceso a Internet. Tal vez nosotros no sintamos que estamos acá en la capital, entre comillas, ¿verdad? Pero cuando nos vamos muy allá al fondo, en el interior, hay gente de repente que todavía no tiene un acceso tan fácil a Internet. Eh, Hay gente que sigue teniendo los celulares de antes, que no son los smart. Sé porque he visto, suelo ir mucho al interior y suelo ir a ciudades muy alejadas, y hay gente que sigue usando los teléfonos de antes. Se siguen manejando con llamadas telefónicas y su único medio de comunicación con el exterior es el celular, con el exterior de su entorno, y las noticias, ¿verdad? Que casi llegan a todo el país. Pero Internet, a pesar de todo eso, es la red de redes. Son millones de ordenadores con sistemas operativos y plataformas distintos. Para que todos puedan comunicarse entre sí, necesitan un método de interconexión general válido para cualquier plataforma, sistema operativo o red. Esos son los protocolos de comunicación de Internet, que son el conjunto de normas de comportamiento para las máquinas que acceden a la red. A partir de ellos, o sea, a partir de los protocolos, se determina cómo se debe codificar la información a ser transferida y cómo se conectan las máquinas y todo lo que viene detrás. En el manejo de la red, la estructura más general es la asignación de direcciones. Hoy día se sigue utilizando la dirección IPv4, que es
Internet Protocol versión 4, que es la famosa dirección 192.168.0. Algún número. Usualmente es eso. Van a hacer unas pequeñas pruebas donde van a poder ver estas eh, direcciones IP, al menos en sus computadoras. Si trabajan en empresas donde manejen redes, se usa muchísimo, se usa todo el tiempo en realidad, porque de otra forma no habría conexión ni siquiera al servidor interno. Estas direcciones deben estar correctamente asignadas, deben cumplir un protocolo para que funcione. Por ejemplo, una dirección 100.25.263 es uno de los cuatro números, está entre 0 y 255, pero esta es una IP, esta es una IP pública. Para poder acceder a esta IP pública, nosotros no vamos a estar recordando, por ejemplo, para leer abc.com, por ejemplo, su dirección IP. Se usan nombres que son llamados dominios, que son conjuntos de nombres y abreviaturas que se asignan a una máquina y se relacionan con el contenido de la información de esta o con la razón social de la entidad a la que pertenece. Si nosotros, hay un simple comando que se puede utilizar para saber la dirección IP de un equipo, de un dominio, quiero decir, por ejemplo, www.abc.com.py. Ustedes pueden saber el- la dirección IP que tiene asignada ese dominio y acceder de igual forma a esa página por su número de IP. A veces sucede que vamos a navegar en internet y te sale DNS no puede ser resuelta. Y se puede acceder con la IP directo si uno conoce, ¿verdad? Pero usualmente no hacemos eso. Sirve más para sistemas informáticos que se usan a nivel global, estas IPs públicas. Eh, Usualmente solamente conoce la persona que programa estas páginas. El, la sociedad en general, los usuarios en general no tienen por qué saber estos números, ni lo necesitan, ¿verdad? Para eso están los dominios. TCP, Transmission Control Protocol, son las normas que se usan a nivel de transporte de datos, y el IP, Internet Protocol, a nivel de red. Corresponde esto a las familias de protocolos TCP/IP. Estas son terminologías que ustedes van a dar nuevamente en redes 1. Se van a acordar de esto que dimos acá. Acá vamos a mencionar nada más, no vamos a trabajar con esto ni a hacer ejercicios de conectividad, solamente es para conocer. Cada ordenador conectado a la red es conocido por su IP o número de identificación, donde X, Y, Z y B corta va entre 0 y 255, ambos incluidos, es decir, 256 números. Esto es lo que les mencionaba, como una dirección IP sería difícil de recordar, por ejemplo, la 134, 128, 54.16. Existen los identificadores alternativos consistentes en un sistema jerárquico o, por sus siglas en inglés, DNS, Domain Name System. Es un sistema de resolución de nombres que es un método de asignación de nombres por jerarquía. Es decir, nombre de host, que usualmente es www, hay muchos otros. Luego el subdominio, en el caso de ABC, sería abc subdominio.com, y el otro dominio principal, .py. Acá da un ejemplo de una universidad, cómo sería su dominio. Esto sería lo que más se conoce como www.abc.com.py. Se habrán dado cuenta, ¿verdad? Que hay páginas que tienen terminación .com, que
usualmente corresponden a empresas comerciales. Punto .edu, educativas, punto .org, organizaciones sin ánimo de lucro, punto .net, serían las redes y proveedores de servicios, punto .gov, las entidades gubernamentales y así. Luego están los de países. El de Paraguay, por ejemplo, todos sabemos cuál es, ¿verdad? Punto .py. El de cooperativas es punto .coop y así. Acá habla un poco de cómo se transmite la información. Se codifica en modo binario o bits 0 y 1. Reiteramos que la unidad básica de información es el byte, o sea, paquetes de 8 bits, en el que hay 2 a la 8 posibilidades, es decir, 256, para imágenes, sonidos, etc. Las señales las genera un ordenador y otro ordenador las interpreta y muestra al usuario. La información se envía en paquetes organizados en cabecera, datos, cola. Los ordenadores hablan y escuchan, es decir, transmiten y reciben por cables diferentes. La información que se mueve en la red es de tipo multimedia, es decir, hay imagen, sonido, video. Anteriormente se usaba el CD-ROM, hoy ya no tanto. Todo está en la web prácticamente. El hipertexto es un documento con texto, imágenes, video, sonido, etc. Utiliza HTML, Hypertext Markup Language. Se basa en el establecimiento de enlaces, hipervínculos con pasarelas a otras aplicaciones. El protocolo de transferencia HTTP, Hypertext Transfer Protocol, servicio de Internet que transmite la transferencia de páginas web entre ordenadores. Los recursos URL, que quiere decir Uniform Resource Locator, es la dirección de un sitio o de una fuente, normalmente un directorio o un fichero en la World Wide Web, una URL. Es lo que solemos compartir, es lo que solemos conocer como enlaces, ¿verdad? Yo les paso el enlace, eso es una URL. ¿Qué aplicaciones tenemos en Internet? Tenemos las herramientas síncronas, comunicación en tiempo real, Internet Live Chat o chat simplemente, que es una comunicación interactiva y textual. Tenemos las herramientas asíncronas, que es una comunicación diferida, que sería el correo electrónico, el File Transfer Protocol, intercambio de archivos. Hay empresas, ¿para qué se usa el FTP? Por ejemplo, hay empresas que proveen el servicio de embosado de tarjetas de crédito o débito. Y es una, por ejemplo, Procar, es una red de tarjetas de crédito y débito. O sea, es una operadora, se diría. ¿Y qué es lo que hace esta empresa? Yo como una, por ejemplo, tengo una financiera y quiero emitir tarjeta de crédito. Yo solo no puedo hacer eso. Necesariamente tengo que trabajar con una operadora de tarjetas de crédito. En este caso, Procar es la más famosa acá en Paraguay y la más utilizada, que emite las tarjetas Credit Card, representa a Visa, Mastercard, todo eso. ¿Y para qué usan las herramientas asíncronas como es el FTP? Para que la empresa pueda descargar sus movimientos, que no son en línea usualmente, eh, de sus clientes que adquirieron su tarjeta. O sea, es decir, se vende una tarjeta financiera X, por ejemplo, con su propia marca de tarjeta, pero está operado por la red de Procar. Y Procar, ¿qué es lo que hace? Le habilita a las entidades emisoras un FTP donde ellos pueden descargar sus movimientos, ya que cada empresa tiene una identificación y de esa manera pueden acceder a sus archivos y eso pueden volcar nuevamente a su sistema informático para que la información sea pertinente a su usuario en caso
eh, alguna, algún reclamo, algún movimiento no reconocido, etcétera. Para eso se usa el FTP. No sé si alguna vez ya habrán escuchado. Luego tenemos el World Wide Web. Permite conexión con un ordenador remoto y acceder a la información que proporciona. Usualmente tenemos servidores eh, cuyos nombres son hostings, donde yo alojo mi página web, donde yo puedo hacer mi programación, la programación de mi página web en mi computadora. Esa programación me genera unos archivos y eso yo transfiero al hosting que se va a encargar de distribuir mi página web al mundo. En Paraguay sé que está Teisa, Tigo, que ofrecen hosting, y están los hostings internacionales, por ejemplo el GoDaddy, no sé si ya escucharon, y miles de otros hostings donde se pueden almacenar sus páginas web, ¿no? Donde las empresas o personas inclusive pueden alojar sus páginas web. ¿Cuál es la entidad en Paraguay que vende los dominios? Yo no sé si existirá otra, pero creo que en Paraguay la única encargada de vender dominios, por ejemplo, yo quiero comprar www.isacio.com.py. ¿Quién es el ente regulador acá en Paraguay? Está ahí al lado de nuestra facultad, el Centro Nacional de Computación. Ellos son los que se encargan de vender los dominios y que ese dominio nadie más utilice, pueda utilizarlo. Cuando una empresa pide comprar un dominio, la empresa debe demostrar la propiedad del nombre. No es que cualquiera viene y compra un dominio y se hace propietario. Por ejemplo, el dominio de Google, por ejemplo, google.com.py, no podría comprar yo porque se me antojará. Google ya tiene comprado ese nombre. Luego tenemos para el acceso a la información tenemos las herramientas de búsqueda. Eh, ¿Cuál es el objetivo? Recoger en poco tiempo no todo lo que existe en la red, sino aquellos documentos que responden mejor a nuestra búsqueda. ¿Cuáles son los inconvenientes de estar buscando información eh, sin una correcta sintaxis? Es que hay falta de homogeneidad, sintaxis diferente y mal documentadas. Entonces, los motores de búsqueda usualmente usan unos criterios de documentación o una clasificación en donde ellos afinan la búsqueda de los usuarios. Para eso hay directorios temáticos, motores de búsqueda, metabuscadores, motores de segunda generación, servicios para otro tipo de recursos o protocolos. En este enlace pueden encontrar más información de estas clasificaciones. Por ejemplo, los directorios temáticos, servicios que ofrecen colecciones de enlaces a recursos web proporcionados por los propios creadores y organizados mediante clasificaciones temáticas. Los criterios para incluir nuevos recursos varían. La mayoría cuenta con un motor para interrogar la base de datos. ¿Cuál es el acceso? A través del browsing, palabras claves, analíticas o lógica booleana, la clasificación, generales, comerciales o portales, académicos o profesionales. Son las más grandes clasificaciones que tenemos. Lógica booleana. Internet es una base de datos y la búsqueda de información debe seguir unas reglas comunes a las bases de datos. Estas reglas se basan en la lógica booleana, relaciones lógicas entre los términos y su nombre. Y básicamente son OR, que no sé si ya vieron qué quiere decir OR, AND y NOT.
en matemática uno puede ser, lógica booleana, aritmética booleana, Sí, profe. ya vieron. Se recuperan páginas que tengan al menos uno de los términos que se introduzcan. La mayoría de los lenguajes, si no todos, tienen comandos or, and, not. Eh, Se usa muchísimo para hacer las clasificaciones, las búsquedas y las programaciones. Se emplean búsquedas por sinónimo, es el valor por defecto. And recupera páginas que contengan ambos términos de uso, no los que tengan uno solo. Not se recuperan páginas con uno solo de los términos introducidos y excluye páginas de resultado. Y near, que usualmente utiliza los mapas, como Google Maps, operador de proximidad por cercanía entre las palabras introducidas y cómo se encuentran en el documento. Luego acá tenemos los directorios temáticos. Eh, el Argus Clearinghouse, por ejemplo, son materias evaluadas por documentalistas para browsing y búsqueda y es más especializado. Acá les dejo el enlace también. LookSmart, recursos revisados y clasificados en gran cantidad de categorías. Open Directory Project, son recursos compilados por voluntarios. Luego tenemos directorios temáticos académicos especializados, son aquellos que indexan una o varias materias con recursos seleccionados y de calidad y existe poco riesgo de clasificación, es decir, son páginas con cierto nivel de uniformidad de la información. Tenemos Infomind, Biwe, tenemos EBL, que es la biblioteca virtual de la Facultad de Ingeniería de Edimburgo. La Poli tiene también ya su base de datos de la biblioteca, donde uno puede acceder a varios títulos. Motores de búsqueda. Veamos los aspectos generales. La búsqueda y recuperación de la información en la red conlleva algunas cuestiones básicas. Los motores de búsqueda tienen unos programas que exploran la red y con la información que recogen generan los índices de búsqueda. Estos son los robots, las arañas o las hormigas web ants o spiders. Los componentes de un motor de búsqueda son los siguientes. Programa que explora la red saltando de vínculo en vínculo. Serían los navegadores. Base de datos que contiene información derivada de las páginas analizadas por el robot. Y software que permite al usuario indagar la base de datos a través de una web y devuelve los resultados de búsqueda. Estos eran antiguos buscadores que son llamados de primera generación. Altavista, uno de ellos, Excite, Infoseek, entre otros. Estos eran los metabuscadores que también se usaban antes. Y los motores y metabuscadores de segunda generación, entre ellos está el más conocido por todos nosotros, que es Google. Está Direct Hit, no muy conocido, pero muy interesante. Northern Light también. OinGo es otro también. Surfwebs y Viviso. Son buscadores también que eh, no muy conocido por nosotros, o no muy utilizado al menos, pero también tienen material interesante. Otros servicios que hay en la web, van a verlo ustedes, hay por ahí. Después tenemos el tema del correo electrónico. Quien más, quien menos sabe usar básicamente un correo electrónico es bastante intuitivo, pero no está de más repasar algunas cosas
básicas que de repente podemos conocer o no, que son muy interesantes para hacer una buena redacción de correo electrónico. El to o a es a quien se va a enviar el correo electrónico. La cc es el famoso con copia. Sirve para poner una dirección en la que se le envía una copia del mensaje. Y la cco, copia al carbón oculta, envía una copia del mensaje. Este es muy útil cuando van a enviar correo eh, masivo, pero no queremos que el que recibe se entere los otros destinatarios. Por ejemplo, yo suelo usar para enviarles correo a ustedes diciéndole que no entregaron la tarea, que si tuvieran algún problema, si necesitan alguna ayuda, etcétera, etcétera. Y para que no todos ustedes se enteren a quienes otros estudiantes yo le envié ese mensaje, le hago una con copia oculta, o sea, una copia del carbón oculta, para que ustedes no vean quiénes fueron los otros compañeros que tampoco entregaron los trabajos. Para eso se usa esta CCO. El asunto que todos ya conocemos, es siempre importante poner un asunto bien significativo para que después les sea fácil ubicar su correo en caso de necesitarlo más adelante para referencias o algo de eso. Para documentarse también. From usualmente ya completa por defecto el programa que usemos para correo, la fecha también. Y para manejar el correo hay varios programas especializados y que se instalan en la PC y están los que se usan en los navegadores. Por ejemplo, el Microsoft Outlook es uno de los más conocidos que se instala en nuestra computadora y usualmente es más utilizado a nivel empresarial por la versatilidad que ofrece y la seguridad que ofrece. El Gmail también. eh, no sé si hay una versión descargable, al menos para la PC, pero para el teléfono sí. Acá hay algunos consejos para mejorar el correo. Usar mayúsculas y minúsculas normalmente. Separar los párrafos con líneas en blanco para facilitar la lectura. Marcar las citas al texto original con el signo mayor que a la izquierda. Dedicar tiempo para editar las citas originales. Firmar los correos con datos oportunos. De repente una dirección de correo alternativa o número de teléfono o dirección si es oportuno. Utilizar los asteriscos, subrayados, etcétera, para enfatizar las palabras. Cuando vamos a responder un correo, automáticamente nos carga un subject o una respuesta. Si no corresponde ese tema, cambiar, poner algo más significativo. Si se va a incluir direcciones de correo o enlace URL, hacer entre signos mayor que, menor que. Indicar siempre en sus mensajes el formato de los ficheros o archivos en attachment, adjunto. Facilitará la apertura al destinatario. Solamente estos problemas ya no tenemos porque hoy día uno envía archivos ya eh, muy estandarizados por todos los navegadores. Lista de distribución son para enviar correos masivos. Algunas estrategias de búsqueda. Ustedes pueden leer esto después. Quiero pasar un poquito más rápido porque tengo un dolor de garganta terrible. Google. Google es posiblemente el buscador más utilizado en la red. Acerca de su estructura y de las estrategias de búsqueda y servicio, ya se han escrito miles de libros y manuales. Y acá les dejo algunos enlaces para que puedan leer sobre esos materiales. Gmail, un servicio de correo gratuito de Google, el más utilizado creo hoy día.
antes, en mi época, cuando empezó el tema de internet a entrar en todos los ámbitos, era Hotmail. Yo sigo teniendo mi dirección de Hotmail, pero casi ya no uso. Luego, la seguridad en internet. Nunca hay que dar por sentado la seguridad. Tiene que tener mucho cuidado con los recursos que uno tiene en la red y con la seguridad que te ofrecen en la red. Normalmente nunca leemos los, los términos y condiciones cuando vamos a alzar un archivo, una foto o lo que sea, ¿verdad? Pero si se ponen a leer alguno de esos términos y condiciones, se dan cuenta que ustedes al utilizar una red social, ya sea Instagram, Twitter o Facebook, y uno alza una foto ahí o un video, automáticamente esa foto o video se vuelve propiedad de, de la red social en donde alzaste y por ende ellos ya pueden hacer público como quieran. Por eso siempre hay un apartado de seguridad donde vos vas a poner si querés un Facebook cerrado o creo que Instagram también tiene la opción de hacerlo privado o algo así. Entonces es siempre importante tener en cuenta ese tema de seguridad. ¿Y qué es la seguridad? Es la característica de cualquier sistema informático o no, que nos indica que ese sistema está libre de todo peligro, daño o riesgo y que es en cierta manera infalible. Pero como esto es muy difícil de conseguir, se suaviza la definición y se habla de fiabilidad o probabilidad que un sistema se comporte tal y como se espera de él. Mantener un sistema seguro consiste básicamente en garantizar tres aspectos: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Luego ustedes van a leer esta parte. Y hay algunas reglas básicas de la seguridad que a veces damos por sentado, pero no está de más repasar. No deben abrirse mensajes electrónicos de origen desconocido, no facilitar datos personales o códigos, PIN de acceso, claves a través del correo electrónico. Usualmente cuando te dan una clave temporal y uno ahí cambia y cuando te envían una clave temporal que usualmente expira y uno debe poner una clave ya definitiva con ciertas normas que te impone la red o la aplicación que vas a usar. No deben abrirse archivos de remitentes desconocidos. No deben anotarse las claves de acceso PIN en ningún documento. Deben guardarse en un lugar seguro. La tarjeta de coordenadas es también un sistema de seguridad que se utiliza especialmente a nivel bancario. Son tarjetas con números que tienen a su vez otros números. Cuando vas a hacer una operación bancaria en línea, esa tarjeta es una tarjeta impresa, así, una tarjeta impresa que cada uno tiene. Yo en mi caso soy cliente de Banco Continental, tengo una tarjeta de coordenadas y cuando voy a hacer una transferencia bancaria o una operación con mi cuenta corriente o mi caja de ahorros, me tiene ponerle 50 números y esos 50 números tienen a su vez unos números otra vez. Me dice, ubica el número, escriba el número en la posición número 32 por ejemplo, y esa posición 32 tiene el 007, por dar un ejemplo. Esas tarjetas es emitido por un sistema informático que en cierta manera es, vamos a decirle, no es igual para todos, o sea, no todos los clientes tienen la misma tarjeta de coordenadas, tienen diferentes, o si no, no sería seguro, ¿verdad?
A eso se refiere cuando habla de tarjeta de coordenadas. No utilizar PIN triviales o de fácil deducción, por ejemplo, no poner 1234 o tu fecha y mes de nacimiento. Tratar de usar siempre números complicados para que nadie venga y pueda adivinar nuestro PIN o nuestra clave, ¿verdad? No confiar en regalos y promociones de fácil obtención. Es preciso tener un sistema antivirus, utilizarlo y periódicamente actualizarlo. También es conveniente instalar un sistema antiespía para evitar los programas de espía y de publicidad no deseada. Es preciso tener actualizado el navegador. Es importante tener en consideración unas normas de protección de la PC. Es preciso mantenerse informado sobre la seguridad general en el uso de Internet. Acá tenemos bibliografía recomendada de todo esto que vimos para que puedan darle una buena leída. Les voy a compartir. Hay otro material que dejo para que ustedes puedan leerlo después, que faltaría para completar la unidad 4, que es este, medio de transmisión. Tiene 13 páginas nomás, o sea, cortito. Denle una leída, por favor, para completar nuestro programa de estudios. ¿Cuál es la actividad de esta semana? De esta parte de la unidad 4. Los objetivos. Identificar el tipo de medio de transmisión que utiliza para conectarse a Internet para acceder a Educa. Identificar la clasificación de la tecnología contratada para acceder a Internet. Realizar una prueba de velocidad de subida y descarga de la conexión a Internet en cuestión. ¿Qué es lo que van a hacer? Luego de leer los materiales de telemática, Internet y medio de transmisión, realizar la actividad. Identificar y realizar los siguientes puntos y luego completar. Teniendo en cuenta la conexión a Internet que utilizas para conectarte a Educa desde tu casa u oficina, en ese trabajo deben indicar el nombre del ISP. ¿Recuerdan que era ISP? El servidor de internet de tu casa. El proveedor de Internet de tu casa. El proveedor, Ah, sí. sí, Como Tigo o sí. Copaco. Internet Service Provider, por sus siglas en inglés, ISP. Eso es lo que van a hacer. Van a identificar su proveedor de Internet. Van a identificar el medio de transmisión que llega a tu casa, si es coaxial, fibra óptica, etcétera. Creo que se sigue utilizando la de Copaco. La verdad que nunca entendí, pero es por la línea telefónica, dicen. ¿Qué tipo de tecnología es? Si es ADSL, HFC, GPON, FTTH, 4G, 5G, etcétera. Van a determinar la velocidad de subida y bajada de la conexión de Internet y realizar dos tests para conocer la velocidad de subida y descarga. O sea, el punto 4 van a realizar de esta manera. Van a hacer un test con esta página de dirección projectstreamgoogle.com/speedtest que les va a mostrar la dirección de la velocidad de subida y descarga de su conexión contratada. Y capaz se lleven una no muy agradable sorpresa. ¿Por qué? Porque en teoría uno contrata 100 megas y vos haces tu prueba y te das cuenta que tu internet no levanta más de 30, por ejemplo. Para eso les va a servir esta actividad. Pero ahí está siempre una trampita en la contratación. ¿Cuál? En el contrato, y en el contrato siempre dice, ay, perdón, en el contrato siempre dice hasta. Sí, exactamente. Ahí ya te jodieron.
Y ahí ya te jodieron. Sí, vos firmaste y ya, Mm. fuiste ya, pero ¿qué vamos a hacer? No, no Y sé. después también, profe, que te venden en megabits, solo que no te cuentan eso, no en megabytes. Sí, y si no entendés ya, fuiste también. Sin contar que te dicen 100 megas por 100.000, dice, ¿verdad? Y ahí chiquitito dice por 6 meses. Después ya es 250 eso. Mm. Les quedó claro cómo hacer esta tarea, ¿verdad? No está difícil. Y no les va a llevar mucho tiempo. Ese está ahí como AO2 Sí, y es de actividades AO2. sí, exactamente. Mm. Sería la penúltima tarea y luego el trabajo práctico, que van a entregar el domingo. Profe, yo tengo una duda acerca del trabajo práctico. Sí, decime nomás. ¿Verdad que dice una parte que hay que subir en YouTube el video donde estemos Sí, exponiendo? sí. Va a haber una clase más donde tengamos que compartir con los No, compañeros. no, no. Eso es para que yo mire y pueda evaluar en base a los criterios de evaluación de esa tarea. Ah, Vamos a darle una repasadita a eso, ya que tocaste el tema. No, no vamos a tener una clase más. Solamente para que ustedes practiquen cómo se hace ese tipo de cosas. Mm. La presentación, yo voy a evaluar en base a estos indicadores el contenido. Las diapositivas contienen información relevante obtenida de la fuente, calidad, si está bien estructurada, no están saturadas de información, los colores son balanceados, si no hay imágenes innecesarias que no estén relacionadas al tema, que no tenga faltas ortográficas. El video en sí, sí se expresan con claridad y fluidez los detalles del tema. El volumen de la voz durante la presentación, o sea, tienen que cuidar esos aspectos. Estoy enseñando acá para que sean youtubers o algo por el estilo, ¿no? Tienen que hacer una prueba siempre de cómo salen, cómo se oye, si no hay eco, etcétera, ¿verdad? El volumen es lo suficientemente alto para ser escuchado por todos. O sea no sé si se habrán encontrado ya con videos de YouTube o tutoriales que no se escuchan nada. Y parece interesante el tema y no puedes escuchar nada o porque la música está muy fuerte o porque la voz o porque hay algún ruido ahí. Es para que cuiden ese tipo de detalles. Si programaron los turnos de exposición, si no exceden el tiempo, y levantar al canal de YouTube y compartir el enlace. Todo eso va a ir en el trabajo. Bien. Como hoy es nuestra última clase, les quiero hablar un poquito de las fechas de nuestros exámenes. Y va a ser de la misma manera que fue el primer parcial. El segundo parcial, el primer final y el segundo final no va a haber variación en cuanto a la forma de rendir. Van a conectarse a la hora especificada. En la fecha de clase van a leer en la guía esas horas. Un ratito les voy a compartir. Bueno, nuestro segundo examen parcial es el 27 de mayo, viernes 27 de mayo, a las 19 horas. Todos rindieron el primer parcial acá. Sí, creo. sí, profe. Bueno, y de la misma manera, van a conectarse a las 19 horas, hay una tolerancia de 15 minutos, van a tener 60 minutos para responder todas las preguntas del examen. El primer final es el 20 de junio, la misma cosa, nos conectamos todas las 19 horas. Ahí sí les voy a dar
1 hora y 15 minutos para completar. Y el segundo final la misma cosa. Y son, para este segundo parcial, solamente 20 preguntas de 5 puntos cada una. Y para los finales, 25 preguntas de 4 puntos cada pregunta correcta. Y eso sería todo por este semestre. ¿Alguna duda? ¿Otra En consulta? el, Sí, en el examen final, otra vez vamos a tocar los ejercicios, cálculos. probablemente. Entra todo. Ya. Entra todo. Ya para el primer final y segundo final entran las 4 unidades que dimos en todo lo largo del semestre. Para el segundo parcial, estas dos últimas. Sí, para el segundo parcial solamente la unidad 3 y la unidad 4. Así que Ya. aprovechen para hacer un buen puntaje y así llegar tranquilos a los finales y pasar la materia. Y aprender, ¿verdad? Que es lo más importante. ¿Alguna otra consulta? El, la evaluación que estaba prevista para hoy, entonces quedó sin efecto, profe. ¿Cuál evaluación? ¿Ah? Claro que sí. Para hoy. Sí. La tarea de Después de hoy. esta. ¿Ah? La tarea de hoy. El cuestionario. Sí. Ese está habilitado hasta las 23:59. Ya Bueno, está. sí, estuvo habilitado desde la semana pasada ya. No, no. Usted habló no sé, creo que tuvimos clase, la última clase. Habló de que por el día de hoy vamos a tener una evaluación que es tipo examen, que va a habilitar ahí y va a dar un tiempo para completar y eso iba a ser un trabajo práctico. O yo entendí mal, no sé. No. Hay una actividad que es muy parecida al examen, Sí, que vence hoy, vence hoy. que corresponde a la clase del lunes pasado, que Ah, trasladamos a lunes, del sábado trasladamos al lunes, conversando con los demás compañeros para poder entregar la tarea anterior a esa, porque tuvimos el feriado ese que nos movió los días de clase de lunes, se fue a viernes. Y la actividad que se entrega hoy es un cuestionario muy parecido a los exámenes. O sea, es la misma forma de rendir los exámenes, pero es un cuestionario abierto. O sea, ustedes entran y empiezan a responder las preguntas, nada más. yo entendí mal, entonces yo pensé que se iba a habilitar hoy, se iba a dar un tiempo hoy para. No, 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 no. Ah, Sí, entonces, lo que tengo preparado también es una evaluación formativa antes del segundo parcial que voy a estar habilitando la semana del examen para que ustedes puedan hacer su práctica nuevamente, así como hicimos en antes del primer parcial. Eso sí, pero eso yo no había mencionado todavía, recién hoy, ahora les estoy mencionando. Vamos a tener una, Profe, sí, ¿te puedo contar algo? Vamos a es- entender mejor el sistema. sí, Vamos a poner que yo no me presento en el segundo parcial. sí, ¿Es mi primera final cuenta como segunda parcial en ese caso? sí, exactamente. ¿Y el primer parcial rendiste? Sí. Sí, Ay, así eso me mismo. sí. quería. Y si te presentas al primer final, va como tu segundo parcial. Y tu segundo final sería tu examen final, ¿verdad? O sea, sí o sí vas a rendir los dos finales. Y es más largo. Ya, ya entiendo. O sea, más largo el material a estudiar. Ah, y otra cosa. Sí, Con respecto al trabajo práctico, si por ahí no podemos contactar con uno de los integrantes, le obviamos nomás, ¿verdad? sí, obvienle nomás ustedes. Dale. Obvienle nomás. Y yo voy por los materiales que van a entregar, me voy a dar cuenta quién trabajó y quién no. Y los puntajes son individuales, o sea.
Va a ser grupal si todo el grupo hizo, ¿verdad? Pero va a ser individual en la parte en que tienen que hacer la parte individual, ¿verdad? Gracias. Profe, entonces este que está con el tilde es la que vence hoy. U4 actividad AO1, concepto sobre telemática. Sí, Raúl, exactamente. Ese es el que vence hoy. Entonces me voy a poner campaña para hacer ahora Sí, entonces. facilito. Leer los materiales y va a Sí, terminar en 30 minutos, ya terminas. ya. Una vez que terminemos nosotros me voy a poner campaña, entonces pues, yo entendí mal por eso. Ya, perfecto. ¿Alguna otra consulta? Si por ahí no tienen consulta o no se le ocurre nada más por hoy, Este igual es, otro, sí, este otro vence el sábado, el de sí, hoy. el de hoy. Mm, Vence el sábado de las pruebas que cor- tienen que hacer, identificar su proveedor de internet, velocidad mm, subida, bajada, etcétera. correcto. Siempre estoy atento al grupo si quieren consultar algo o al foro en Educa lo que la vía de comunicación que les quede mejor. Y fue un placer estar con ustedes. Espero que les haya servido para aprender algunos nuevos conceptos, algunas cosas nuevas que habrán aprendido. Nuestra materia es muy teórica, pero es teoría que tenemos que saber, tenemos que manejar, como les dije el primer día de clase. Son terminologías que como profesionales de informática tenemos que conocer y entender, por lo menos al vuelo, cómo funciona, para poder hablar con nuestros pares que se van a especializar de repente en redes o en internet o en páginas web y nosotros vamos a ser analistas, programadores, etcétera. Cada uno va a tener su especialización. Por eso damos esto y por eso debemos de entender estos conceptos que dimos a lo largo del semestre. ¿Está bien? Correcto. Fue un placer ser su tutor virtual en este año 2022. Espero que a todos les vaya muy bien y nos vemos en los exámenes y seguimos conectados a través del grupo. Correcto, profe. Muchas gracias. Muy Dale, interesante Dale, todo el Pablo. desarrollo gracias a de las ustedes. clases. Dale, profe. Muchas gracias. Igualmente, chao, chao. Gracias, Gracias, profe. profe. Dale, gracias a ustedes por participar siempre.